Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión empezamos un nuevo tema, el tema de potencias. ¿Qué es esto de las potencias? Bueno, pues es una relación matemática entre un punto y una circunferencia, donde se van a cumplir una serie de características. ¿Y para qué nos va a servir esto en dibujo? Pues nos va a servir para resolver sobre todo ejercicios complejos de tangencias. Y quien dice tangencias, pues dice enlaces entre una recta y una circunferencia. Pero vamos a andar bien en ello y lo vamos a intentar entender desde sus inicios. Así que no te pierdas el vídeo y vamos a por ello. Vale, pues lo dicho chicos, vamos a empezar poco a poco a entender qué es todo lo que interviene en este concepto de potencia desde los inicios, porque es más complejo y tenemos que entenderlo bien desde el principio. Vamos a empezar a hablar de un triángulo inscrito a una circunferencia. ¿Qué es un triángulo inscrito en una circunferencia? Es aquel cuyos tres vértices del triángulo pertenecen a un mismo arco de circunferencia, ¿vale? Por lo tanto, yo hago una circunferencia, cojo tres puntos de ese arco de circunferencia y ese triángulo que se formaría sería inscrito. Vamos a dibujarlo. Lo que os digo, yo tengo un centro de una circunferencia y voy a dibujarla. Voy a dibujarla así bien grande para que se vea mejor. Entonces he dicho que yo tengo una circunferencia y voy a coger un triángulo inscrito, el que yo quiera. Lo voy a dibujar de verde porque nos va a servir para la siguiente explicación, para que entendáis en qué entra en juego esto de el triángulo inscrito, ¿vale? Entonces yo voy a tener un vértice del triángulo en un punto de la circunferencia, por ejemplo aquí, A, y voy a tener otro, por ejemplo, aquí, B, ¿vale? Y ahora voy a coger un tercero que lo voy a coger aquí en la otra punta, C. Los uno. C con A, C con B y A con B. Ese triángulo es un triángulo inscrito, ya que, como os digo, los tres vértices pertenecen a la circunferencia. ¿Vale? Pues ¿qué ocurre? Fijaos en el ángulo C, que lo voy a llamar alfa. Siempre que tengo triángulos inscritos en una circunferencia, se cumple lo siguiente. Si yo cojo dos mismos vértices de esa circunferencia y voy variando el vértice C, creando triángulos distintos, ¿qué va a ocurrir? Que el ángulo, como este se va haciendo más pequeño y este a su vez más grande, en la misma cantidad, el ángulo que se forme C, que se haya desplazado, va a medir exactamente lo mismo. Me explico. Yo mantengo fijo A y B y ahora voy a elegir otro punto C, que lo pongo por ejemplo de azul. Y ahora lo voy a poner por ejemplo aquí. Lo voy a llamar C' para que se llame distinto, ¿vale? Pues este triángulo que se forma aquí, si os fijáis, bueno, aquí me ha salido regular, pero si lo unimos bien y os fijáis, este ángulo va a ser el mismo que este. Y me da igual, siempre que mantenga los mismos vértices A y B, me da igual donde ponga el punto C, porque siempre se va a cumplir esta condición. ¿Veis? El angulito siempre va a ser el mismo. Bien, pues quiero que os quedéis en la mente esta cualidad que se da en todo triángulo inscrito a una circunferencia, que si mantengo dos vértices fijos, el siguiente, que lo voy moviendo a lo largo de todo el arco de circunferencia, se va a mantener también igual, va a mantener el mismo ángulo, ¿vale? Bien, pues borramos esto y vamos a ver por qué os cuento todo esto. Esto para potencias y para el dibujo técnico y todo, pues en realidad, ¿para qué me sirve? Vamos a verlo.
La potencia así es una relación matemática o una propiedad matemática que lo que hace es relacionar un punto cualquiera del espacio con una circunferencia, bueno, como es geometría, que están en el mismo plano en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la ley esta de la potencia? Pues lo que dice es que si yo paso una recta que pase por el punto y corte a la circunferencia y luego cojo otra recta también que pase por este punto y corte también a la circunferencia, las que sean, ¿vale? Pues va a cortar a la circunferencia, cada recta va a cortar a la circunferencia en dos puntos, ¿vale? Por ejemplo, esta primera me va a cortar en un punto A y en un punto A'. Y esta otra en un punto B, en un punto B'. Podría haber más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que aquí se van a formar, si yo uno el punto con A y con B', si os fijáis, aquí se forma un triángulo, y si yo uno P con A' y A' con B, aquí se forma otro triángulo. ¿Veis los dos triangulitos? Uno sería este, que este es el PBA', ¿sí? Y el otro triángulo sería este otro. Pues ¿qué cualidad van a tener estos dos triángulos? Que siempre van a ser semejantes. Y ahora vamos a descubrir matemáticamente por qué este triángulo y este triángulo son semejantes. ¿Qué son dos triángulos semejantes? Lo recuerdo rápidamente. Dos triángulos son semejantes son aquellos que puede variar su tamaño, pero que sus ángulos son los mismos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, este triangulito, ¿vale? Pues un triángulo semejante a este sería aquel que, ¿veis? Son iguales, pero uno es más pequeño que otro. Se mantienen sus ángulos. Este ángulo es el mismo que este ángulo es el mismo que y este ángulo, gamma, es el mismo que ese. Eso se cumple. Pues este y este son triángulos semejantes. Vamos a intentar entender por qué son semejantes, que no es una cosa que me he inventado yo ahora mismo. Está todo relacionado matemáticamente. Fijaos, acordaos ahora de lo que hemos visto de los triángulos inscritos. Si os fijáis, por ejemplo, en este triángulo, yo aquí tengo un punto A, ¿vale? Y aquí tengo un punto B, que pertenecen a esta circunferencia. Y aquí podría tener el que llamábamos antes punto C, ¿verdad? Y que habíamos dicho que si yo uno este con este, esto y esto que estoy uniendo en verde, aquí tengo un ángulo gamma, por ejemplo. ¿Lo veis? Ángulo gamma. Pero fijaos también lo que ocurre. Mantengo estos dos mismos puntos, A y B, y ahora los uno con B'. Esto que estoy dibujando de verde. Este ángulo será gamma también, ¿verdad? Porque se está cumpliendo, estos dos triángulos inscritos, se está cumpliendo lo que hemos explicado al principio. Por lo tanto, yo ya tengo una cosa clara, es que este ángulo y este ángulo es el mismo, que lo hemos llamado gamma, ¿sí? Y si os fijáis, como estos dos triángulos el que he rayado y el que le he puesto el punteado, parten de este punto P, este va a ser un ángulo alfa, si queréis, que evidentemente es el mismo en este que en este. Pues ya tengo dos triángulos que tienen alfa, alfa y gamma iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que en este triángulo, el ángulo que me queda, que es este de aquí, va a ser beta. Y en este triángulo, el ángulo que me queda, que es este de aquí, va a ser beta también. Por lo tanto, si yo tengo dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales, como en este caso, pues ya estáis viendo
que esos triángulos son semejantes, ¿vale? Ahora nos vamos a teorema de Tales, semejanza básica de matemáticas. Yo cuando tengo dos triángulos semejantes, ¿vale? Si por ejemplo esto es A, esto es B y esto es C, y aquí voy a decir que A es igual a A', que es el pequeñito, ¿vale? Esto sería C' y este vértice de aquí sería B', estoy hablando de los vértices. Ocurre una cosa, es que esta distancia es a esta, como esta distancia es a esta, ¿verdad? Eso lo sabemos de matemáticas y del teorema de Tales. Por lo tanto, vamos a verlo. Hemos dicho que la distancia A'C', entre la distancia AC es igual a la distancia A'B' entre la distancia AB. Esto es lo que nos dice la relación de semejanza. Ahora vamos a verlo en relación a estos triángulos. Si os fijáis, yo tengo un triángulo, el de puntitos primero, lo dibujo aquí aparte, en pequeño, ¿vale? Tengo un triángulo que es P, B', A, ¿verdad? Este es el de puntitos. Y este triángulo es semejante a otro, que lo voy a poner por aquí por encima, os lo pongo en rojo. Los tamaños no son reales, pero simplemente para que veáis que son semejantes. Este sería este azul rayadito, que esto va a ser P también, ¿no? Y ahora, este ángulo de aquí, que es el mismo que este de aquí, es este, ¿no? Esto es B y esto es A'. ¿Veis? Esos son los triángulos semejantes. Entonces, ¿qué está ocurriendo por semejanza? Pues matemáticamente lo que sabemos es que, por ejemplo, PA entre, ¿qué es esta distancia de aquí? Entre PB es igual a PA entre PB es igual a PB' entre PA'. ¿Sí? Que es igual a la razón de semejanza que tenga, que la vamos a llamar con la letra K. Si yo ahora cojo esta ecuación y esto me lo llevo multiplicando y esto me lo llevo multiplicando, esto implica que PA por PA' es igual a PB por PB', que es igual a K. Lo que he hecho es esto que está dividiendo, me lo llevo al otro lado multiplicando, y este que está dividiendo, me lo llevo al otro lado multiplicando. PA por PA' es igual a PB por PB', que es igual a K, que lo mantengo. Y hasta aquí quería llegar, a esto quería llegar. Después de todo este rollo teórico que os cuento, esto es para que os creáis la ley que se cumple en la potencia, que es, como dice que PA por PA' es igual a PB por PB', lo que estoy diciendo es que esta distancia, PA, esto es PA, esta distancia multiplicada por PA', esta distancia, esto por esto, es igual a esta distancia, PB, por esta distancia, PB'. ¿Lo veis? Y si tuviese un punto más, el que sea, me da igual, pues voy a llamar ahora un punto aquí C', ¿vale? Hago así, este que dibujo de rojo, esto es C' y aquí donde me corta el C, pues lo que ocurre también es que PC por, esto de aquí a aquí, PC por PC' va a ser igual a esto, a esto, a esto. Si cogiera una calculadora y mido las distancias, esta distancia por esta distancia es igual
a esta distancia por esta distancia y es igual también a esta distancia por esta distancia. Esto es lo que me dice el principio de potencia, que relaciona un punto exterior con una circunferencia. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Pues ya un último detalle. ¿Qué ocurre si el punto que cojo lo voy aproximando tanto al borde que al final lo que tengo es... ¿Cuál es el primer punto que toca un punto con la circunferencia? Pues el punto de tangencia, ¿verdad? Este. ¿Verdad? Aquí vamos a imaginar que está el punto de tangencia, que lo llamamos P. Si os fijáis, por ejemplo, en PA, PA', pues yo me va cortando en dos puntos, entonces tengo la distancia PA y PA'. Pero según me voy aproximando, la distancia PT va a ser igual a la distancia PT'. ¿Lo veis? Porque coinciden. Es decir, que si os fijáis, esto, PA por PA' es igual a PT por PT'. Y como T' y T es lo mismo, pues es lo mismo que PT por PT. Entonces aquí, en esta formulita, PA por PA' es igual a PB por PB', podemos decir también que esto es igual a PT al cuadrado. ¿Cierto o no? La distancia P por T por P por T, PT por PT, es lo mismo que PT al cuadrado. Y por lo tanto, yo ya veo que PT al cuadrado es igual a K, a este coeficiente que he llamado K, de semejanza, ¿verdad? Pues la distancia esta, que es la que nos va a interesar para resolver nuestros ejercicios de dibujo, de potencias, ¿cuánto valdrá? Valdrá raíz de K, porque raíz de K por raíz de K es igual a K, es decir, si yo despejo aquí la ecuación, el cuadrado se me pasa como raíz cuadrada y la distancia PT es igual a la raíz de K. ¿Bien? Vale, pues estas son las relaciones, esta es una introducción a las potencias en la que lo que me va a interesar para resolver con dibujo técnico ejercicios de tangencias, de puntos de tangencias, es averiguar cuál es este coeficiente raíz de K. A este coeficiente lo llamaremos coeficiente de potencia. Sé que todo esto es muy teórico, pero es importante entenderlo a la perfección, sobre todo tener cierta idea al principio para luego cuando hagamos los ejercicios de potencia, pues saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y que no son una serie de pasos que me he inventado, sino que tienen siempre justificación matemática. Así que no os preocupéis, que vamos a hacer un montón de ejercicios de potencias y va a quedar esto clarísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo.